Rosendo, si se abriera en la Argentina una agencia nacional de apuestas para la política, habría un juego fantástico armado para saber qué tanto por ciento de injerencia va a tener la expresidente con Alberto Fernández en su nueva gestión o en la única gestión de gobierno que va a iniciar él hasta ahora. Bueno, yo creo que, primero, en el plano de la política gestual, Alberto Fernández no está ocultando que hay una sociedad de poder. Cuando él va a la casa este fin de semana de la expresidente, actual vicepresidenta electa, al retorno de su séptimo viaje a Cuba, para reunirse con ella y con su hijo Máximo, y al salir dice, el gabinete está ya prácticamente definido, bueno, en la política gestual, ella está diciendo que hay una sociedad de poder, ¿no es cierto? Es una Cristina que yo creo que está aglutinando más un poder real en el campo de la política que está al margen de los decretos de Fernández. Es decir, un gobernador de la provincia de Buenos Aires no depende de un decreto de Fernández. Si un ministro, si un jefe de gabinete, un presidente provincial del Senado no depende de un decreto. Un presidente del bloque de diputados no depende de un decreto. Creo que Cristina viene gestando un poder propio, autónomo, en los ámbitos donde no depende de las decisiones del Ejecutivo, pero que son ámbitos de poder político. Lo veo a Fernández tratando de reforzar su poder, casualmente, en el ámbito del Ejecutivo. ¿Va a ser fácil la convivencia? Tiendo a pensar que no va a ser fácil, pero tampoco necesariamente tiene que ser traumática. El único precedente que yo encuentro de una bicefalía peronista en el poder parecida es la de Kirchner y Duhalde entre el 2003 y el 2005. Es decir, claramente había una bicefalía que se fue resolviendo a lo largo de 2 años y medio a favor de Kirchner en ese momento, del cual Alberto Fernández era el jefe de gabinete. Bueno, yo diría que hay una semejanza en ese proceso, con una diferencia. Kirchner tuvo en 2003 una economía muy a favor para dirimir su conflicto con Duhalde. Me parece que hoy Fernández tiene una economía muy difícil en el momento de dirimir su conflicto con Cristina. Además, agregando lo que decís, me parece que es la primera vez que el peronismo va a agarrar el poder con una economía totalmente enflaquecida. Pero lo que decís de Néstor Kirchner, ahí es interesante establecer un parangón respecto a que Néstor fue un gran constructor de poder y lo hizo con la billetera, con los gobernadores, con todo. Hay que ver si Alberto tiene quilates para eso. ¿Podrá ser un constructor de poder? Yo creo que es un constructor de poder porque en ese periodo quien operaba la política para Kirchner era Alberto Fernández como jefe de gabinete. Y fue como, dijo esa palabra que se usa en la política, el operador, fue él. El punto es lo que acabamos de decir. El contexto económico jugó muy a favor de Kirchner entre 2003 y el 2005. Y el contexto económico hoy que enfrenta a Fernández es mucho más difícil para una construcción de poder. Escucho a algunos analistas que dicen, bueno, hay que esperar que él asuma, porque una vez que asuma, él va a tener la lapicera y entonces puede asumir el mando y decir, bueno, el poder lo tengo yo. ¿Cuánto puede neutralizar ese poder desde el otro lado la expresidenta? Bueno, yo diría que, por eso digo, hay un precedente. Yo diría, Kirchner con una economía muy a favor le llevó 2 años y medio independizarse de Duhalde. Y recién lo hace en la elección legislativa de octubre del 2005, cuando en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, candidata a senadora, le gana a Hilda Duhalde, candidata a senadora. Pero fue un proceso con una economía muy a favor que llevó 2 años y medio. Esto yo no digo de que Alberto no se termine imponiendo. Lo que sí quiero decir que no es un proceso fácil y que tiene una economía que no lo va a ayudar en esta parte. Siguiendo con la lucha por el poder y pasándonos a la vereda de enfrente, Macri aparentemente se va a seguir en política, se va a meter con todo, pero por otro lado Rodríguez Larreta ya empezó a mandar emisarios al interior, quiere cuestionar. ¿Cómo crees que puede funcionar esa lucha que va a haber por el poder indiscutiblemente y en la cual va a ver qué partido juega María Eugenia Vidal, ¿no? Yo creo que acá está muy claro que la elección definió quién gobierna los próximos 4 años, pero no definió los liderazgos en ninguno de los 2 campos de la política. No hay un liderazgo claro, unificado en el oficialismo que viene, ni tampoco lo hay en la oposición que se va. Es decir, Macri podrá ser un jefe de oposición exitoso y un candidato entre 4 años. Puede que sí o puede que no. Sí, lo que yo creo es que Larreta, como jefe de gobierno porteño, que se ha transformado en una plataforma política muy importante, ¿no es cierto? Porque cada vez más el distrito porteño pesa más en la política nacional. De los últimos, bueno, es la primera vez en la historia que los 2 primeros candidatos son porteños. Primera vez en la historia.
Y de los últimos 5 presidentes electos, 3 han sido del distrito porteño. Y de los últimos 3 jefes de gobierno, 2 han llegado a la presidencia. Entonces todo esto me lleva a pensar de que, y lo veo y se lo ve a un Rodríguez Larreta que no choca contra Macri, como tampoco Alberto Fernández choca con Cristina, pero que se lo ve creando espacio de poder propio y claramente poniéndole límites a la presencia de Macri en su equipo de gobierno. ¿Y la Vidal? Yo creo que Vidal está, ¿no es cierto?, con una idea política que es decir, liderar la oposición bonaerense y tener la elección legislativa del 2021 como el hito de su regreso político. Creo que ese es el camino que ella está, ¿no es cierto?, que ella ha elegido. Última pregunta, Rosendo. La región. Pareciera que hay un alzamiento del pensamiento utópico socialista en la región, queriendo reivindicar cosas que se han perdido hace más de medio siglo. ¿Cómo lo ves? A ver, yo primero creo que hay un fenómeno de rebelión global contra las élites gobernantes, más allá de las ideologías, las culturas y la geografía. Ahora, número 2, yo creo que lo que estamos encontrando en la región, por un lado uno mira rebelión en Ecuador, rebelión en Chile, a lo mejor inicio de rebelión en Colombia, el 21 de noviembre. Y diría, bueno, hay un cuestionamiento al neoliberalismo, pero veo la caída de Evo, la reactivación de la oposición venezolana, la reactivación de la oposición nicaragüense y que parece lo mismo, rebelión contra los gobiernos populistas. Pues fíjate que lo que estamos observando, con alguna paradoja, la rebelión quizás más importante contra el neoliberalismo se ha dado en Chile, el mayor éxito económico en el neoliberalismo. La mayor rebelión contra el populismo se ha dado en Bolivia, el mayor éxito económico del populismo. Pues fíjate, las 2 rebeliones se han dado en los 2 campos político e ideológicos de la región, y los 2 éxitos económicos, ¿no es cierto?, más importantes. Esto nos dice varias cosas. Primero, que la economía no es todo, ¿no es cierto? Y segundo, de que entran a jugar a veces determinados valores, ¿no es cierto?, que no son exactamente económicos. Y segundo, que mejorar un poco siempre implica demandar más. Gracias, Rosendo. Gracias a vos.